Hola, humano. Bienvenido a un vídeo debate de Marginal Media. Hoy os invitamos a debatir sobre la labor del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Ya se aproximan los 2 años al frente de la presidencia y este es un momento tan bueno como cualquier otro para analizar y opinar un poco sobre su labor en el cargo. O que opinéis, porque yo tengo poco que decir. Yo simplemente os presento esta oportunidad ahora porque hace solo un mes os ofrecimos este vídeo sobre los efectos de la pandemia en Latinoamérica y al mencionar a AMLO y su política económica de austeridad en este tiempo de necesidad extrema, pues fuisteis bastantes mexicanos los que comentasteis tanto a favor como en contra de cómo está manejando el presidente el país. Y siendo vosotros mexicanos casi una tercera parte de la audiencia de nuestros vídeos, yo siento que merecéis mejor oportunidad para debatir más a fondo sobre vuestro presidente. Este debate es esa oportunidad. Yo me voy a limitar a leer 3 comentarios que escribisteis bajo el vídeo. El primero es crítico de la labor de AMLO, en contra. El segundo es halagador de su labor, a favor. Y el tercero, bueno, pues también hace referencia al presidente, pero no pronuncia su nombre. Es un poco más personal y está escrito por una mujer. Y estando los 2 primeros escritos por hombres, me parece apropiado incluir también la opinión de una mujer directamente en el debate. Vamos con los 3 comentarios que nos dejasteis, porque son un poco extensos. Si al final te quedas con ganas de un segundo debate y quieres que tu voz se oiga, envíame un audio a santi@marginal.tv o al enlace que encuentras en la descripción del vídeo. Y en 1 minuto o poco más, dime, ¿qué te parece a ti la labor de AMLO? ¿Buena, regular, mala? ¿Y por qué? Si recibo 10 audios o más, prometo una segunda parte de este debate incluyendo vuestras voces. El primero, en contra de la labor de AMLO. Santi, seguramente voy a recibir muchas críticas por esto, pero te voy a explicar la situación de México a detalle. Espero puedas leerlo. Como es algo largo, lo seguiré en los comentarios. Si no has encontrado información del apoyo económico del gobierno mexicano a las empresas por el coronavirus, es porque no hay tales apoyos. Punto. Lo único que han hecho es decir que se iba a dar la cantidad que mencionaste a microempresas en créditos de hasta 25,000 pesos mexicanos, alrededor de $1,100. Cuando se le ha mencionado el tema al presidente, su respuesta ha sido que no se van a dar apoyos a empresas porque esas son cosas de los neoliberales y del pasado, que eso es lo que quieren los conservadores. Está obsesionado con los liberales y conservadores del siglo XIX y él se jura ser la reencarnación de Benito Juárez, seguido de un discurso bananero de los pobres, los malignos empresarios, la corrupción y un bonche de mentiras como que no va a endeudar al país, cosa que ya ha hecho. Dijo que en las empresas, incluso medianas y pequeñas, era problema de los empresarios, que no se les daría ayuda y que no podrían despedir a ningún empleado, a pesar de estar cerradas. Sus aliados quisieron pasar una ley para que la gente dejara de pagar la renta, pero no pudieron. Además de los no apoyos a empresas, también dijo que no se iba a rescatar empresas. Mismo discurso de los neoliberales, fifis, conservadores. Su tren, refinería y aeropuerto los considera prioritarios y no les va a quitar recursos para la pandemia, dijo. El presidente de México es populista y lo único que le importa es hacer política. Desde que llegó al poder en 2018, México ha tenido los más bajos niveles de crecimiento en décadas. 0,2, 0,4, o sea, 0% el año pasado antes de la pandemia. Y para este año, desde antes de que se supiera de la existencia del coronavirus, se pronosticaba decrecimiento, crisis y otro 0%. Desde que llegó a la presidencia ha cancelado proyectos de infraestructura de manera ilegal. Por ejemplo, canceló el aeropuerto internacional de la Ciudad de México construido a más del 30% diciendo que había corrupción, que nunca comprobó, para luego mandar a hacer un sistema de aeropuertos remodelando uno que no sirve, ampliando uno que está a un lado del que canceló y construyendo otro en una zona no viable. Todo con licitaciones directas al ejército y a constructoras sin concurso. Construir
construido infraestructura que no sirve, un tren turístico de diésel en la selva, una refinería para la compañía estatal en números rojos, regalado cantidades masivas de dinero a los ninis, jóvenes construyendo el futuro, y programas de apoyo social que consisten en regalar dinero a gente que no trabaja. A eso agrega recortes masivos en todos los ámbitos del gobierno, despidos de trabajadores. Antes del coronavirus, según él, no trabajaban, pero en vez de designarlos a otras áreas, los corrió. Desacreditar e insultar a instituciones bancarias y calificadoras, que ha hecho una guerra en contra de los empresarios y las clases adineradas, llamándolos fifis, conservadores, corruptos, etc. Y más recientemente, cancelar ilegalmente la construcción de una inversión extranjera de una fábrica de cerveza. Como te imaginarás, la economía e inversiones estaban por los suelos y cuando llegó la pandemia se puso peor. Pero él dice que la pandemia le vino como anillo al dedo y que va a reforzar su transformación. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar. Ahora el país se quedó sin dinero. Los ahorros que habían acumulado los gobiernos anteriores para emergencias se los acabó. Antes del coronavirus ya se había acabado casi todo. El gobierno está en austeridad masiva y sin poder operar en ciertas dependencias. Y todo esto fue antes de que se supiera de la existencia del COVID-19. El día que recibió el cargo, él mismo dijo que le entregaban un país con finanzas sanas. En términos de educación, canceló la reforma educativa. La reforma pretendía quitarle a los corruptos sindicatos de maestros el poder sobre la educación y les pedía pasar una serie de exámenes y capacitación. La violencia está en niveles históricos. Silencia a críticos, insulta a periodistas, miente constantemente, a los que están en su contra les llama conservadores, los insulta, los amenaza. Entre sus acciones está acabar con todo lo que hicieron los anteriores gobiernos, incluyendo lo poco bueno, como instituciones independientes o terminar con el seguro popular, atención médica gratuita para todos, para según sustituirlo con su propio programa. Desde que acabó con el seguro popular, que sí, era insuficiente, mal manejado y había corrupción, pero mucha gente se atendía gratis, hay protestas de médicos y pacientes porque ya no hay tratamientos y hay desabasto de medicinas. Por ejemplo, los niños con cáncer, y cuando enfrentaron a su esposa, esta despotamente respondió «cúralos tú», cosa que no ocurría antes. Los recortes al sector salud han sido multimillonarios. Incluso dijo que los médicos y enfermeros pagaran los tratamientos a los pobres y que los atendieran gratis. De nuevo, todo esto antes de la pandemia. Cuando empezó el año, a su presupuesto anual le volvió a recortar miles de millones a la salud y todavía en febrero hizo un recorte más. Pero eso sí, inyectó millones a la Comisión Nacional de Béisbol. A nadie le importa el béisbol en México, pero es su deporte favorito. Obviamente, cuando se mencionó la pandemia, la tendría que negar porque no había dinero en la salud. Cuando se empezó a mencionar de la pandemia en China, él la negó en su totalidad. Cuando llegó a otros países de Asia, él la negó. Incluso mandó provisiones médicas a China. Mientras los otros países estaban acumulando, nosotros estábamos dando. Cuando llegó a la Unión Europea, él siguió diciendo que no pasaba nada. Y que no nos importe lo que estén haciendo en otros países. Luego llegó un crucero con posibles casos del virus al Caribe. El crucero fue rechazado en otros países, pero él lo recibió en México diciendo que era antihumano no hacerlo. No había coronavirus en México todavía, pero ya era serio en Europa y Asia y él se negó a cancelar vuelos a esos países y siguió negando la situación. El virus finalmente llegó a México y él seguía negando la situación, decía que no pasaba nada, hacía mitin público, besó a una niña en público, decía que todos salieran a comer a las fondas, cocinas económicas, y a pasear. Obviamente, cuando llegó la pandemia no había suficiente equipo, las cifras se manipularon, a los muertos les cambiaban la causa de muerte en sus actas. Dificultaron y limitaron las pruebas e incluso confiscaron la venta de ventiladores en las tiendas médicas del centro. Según él, eran deficientes. Siguió negando la pandemia por meses diciendo que estaba todo bien. No se puede uno abrazar, hay que abrazarse. Sí, no pasa nada.
Los primeros en tomar acciones, distanciamiento social, usos de mascarillas, gel antibacterial, etc., fueron la iniciativa privada y algunos gobernadores de oposición. Hubo un momento que mucha gente y estados estaban tomando medidas y cerrando todo y ya era inevitable que negara la pandemia. Ahí fue cuando por fin aceptó que la había. Entonces puso a un pseudo doctor, Gatell, que no ha hecho más que mentir, manipular cifras, contradecirse y decir todo lo que el presidente quiere oír. Hasta la fecha, él se niega a usar cubrebocas en público. La primera vez que se lo puso fue cuando visitó a Trump y lo hicieron usarlo. Y constantemente él y su doctor dicen que las mascarillas no son necesarias, no sirven, etc. Ni siquiera ellos tienen idea de cuántos enfermos hay en realidad. Hicieron un modelo a escala ya meses después. El resultado son más de 60.000 muertos, los que reconocen la tasa más alta del mundo de trabajadores de salud que mueren por el virus, un sistema de salud sin dinero, una economía colapsada, violencia en altos históricos, millones de empleos perdidos y una población ignorante en donde, independientemente de su nivel económico, es común ver gente ignorar la pandemia. ¿Y a dónde ha ido todo ese dinero? Una gran parte lo está regalando a gente que no trabaja para comprar votos, la otra parte no se sabe. Las prioridades de su gobierno son las elecciones intermedias y la compra de votos. La acumulación de poder. Se dice que se quiere reelegir, cosa que en México no se puede. Vive en constante campaña, su imagen pública y la venganza contra los adversarios políticos. Tiene razón cuando dice que los gobiernos anteriores saquearon al país y provocaron una corrupción desmedida. Particularmente el anterior fue extremadamente corrupto, pero él es un demagogo, un mentiroso, un manipulador, corrupto, autoritario y en resumen un lobo disfrazado de oveja. Él llegó al poder con una bandera de demagogia y un discurso de combate a la corrupción. Hasta la fecha nadie ha pisado la cárcel. El populismo de Andrés Manuelovich en México. Siempre se hace la víctima, cuando los resultados lo favorecen aplaude la legalidad, cuando él pierde entonces dice que fueron complots en su contra, hace berrinches, bloquea avenidas por meses, cierra pozos petroleros, manda a hacer paros. Actualmente quiere distraer la atención con un caso de corrupción del gobierno pasado acusándolos de todo. Hasta dijo que roban tanto que ya no llegan con portafolios de dinero sino con maletas. Pero cuando salió un vídeo de su hermano recibiendo una bolsa enorme con fajos de dinero sin declarar, entonces eran aportaciones voluntarias al movimiento para luego compararse con los personajes de la revolución de hace 100 años que recibían dinero en efectivo. Cuando gobernó la Ciudad de México no declaraba finanzas, se asoció con una constructora extremadamente ratera y corrupta. Después dirigió un partido político y luego fundó otro. Los partidos reciben cantidades ridículas y ofensivas de dinero, nunca declarando sus cuentas. A sus hijos se les ha visto darse una vida de lujo, quienes luego dirigieron el partido en Houston. A él lo atendía un médico que lo iba a ver desde Miami cada semana, pero cuando llegó a la presidencia dijo ser pobre y que no tenía ni 200 pesos, 10 dólares en la cartera, y que se iba a sacar una tarjeta para que le pudieran depositar su salario de presidente. Finalmente, el presidente de México se autodefine como de izquierda, pero es mentira, es de ultraderecha. Este tipo es el único izquierdista que quiere establecer una constitución moral, basada en valores religiosos. También habla de una economía moral, da concesiones a iglesias, hace alianzas políticas con partidos controlados por iglesias, denigra los movimientos feministas, quiere poner los derechos LGBT a consulta, hace protestas porque no lo dejan citar al Papa y al Evangelio en sus discursos. México en teoría es laico. Nombró a su partido político en alusión a la Virgen Morena. Saca iconos religiosos y amuletos en sus conferencias. El corazón de Jesús lo protege del COVID-19. De sus políticas ambientales ni hablo. Presta espacios públicos y culturales para eventos religiosos. ¿Me sigo? Y así están las cosas en México. Saludos desde la Ciudad de México. El corrupto está quedando malvisto, estigmatizado. ¡Fuchicaca! Segundo comentario, este a favor de la labor de AMLO. Oculto la identidad del canal porque el usuario no me ha confirmado si quería ser reconocido. Hola, creo llegué tarde, pero trataré de hablar de los puntos inconclusos del vídeo y de explicar más la situación de México. 1.
México no ha contraído deuda para enfrentar la pandemia. Cierto. En México tenemos el Fonden, que es un fondo para los desastres donde había una cantidad muy grande acumulada y de ahí se agarró para enfrentar el COVID. Y pues ya sé que están pensando, ya casi está vacío, pero supongo que para eso es. No sé, si ustedes se enferman y en lugar de tomar dinero guardado en su cuenta de ahorro, piden prestado para el hospital y medicamentos. 2. Así como explican que México hace muy poco, pues todos los días desde que comenzó la pandemia hay una hora con especialistas de salud que dan seguimiento diario y abordan temas derivados de la enfermedad. Así también desde hace 2 meses o más una hora para explicar los apoyos a micro y pequeños empresarios. ¿Y qué creen? Que los periodistas ocupan el tiempo de preguntas y respuestas para golpetear al presidente. No hay periodismo serio por parte de la prensa tradicional. 3. México invierte poco del Producto Interior Bruto en gasto y hace recortes. Cierto. Pero aquí se debe de aclarar algo muy importante. Antes de la llegada de AMLO al poder, la mayoría del presupuesto nacional se perdía en la corrupción. De nada servía aumentar 10 o 20% del Producto Interior Bruto en lo que se les ocurra a ustedes. Si aumentaban 10%, se robaban el 9%. En pocas palabras, se robaban todo. Ahora no, se hace más con lo que hay porque ya no se roban, o por lo menos no tanto. Ejemplo, en la pandemia del H1N1 se invirtieron miles de millones para paliar la enfermedad y nadie sabe en qué se gastó el dinero o en qué se invirtió. Muchos ni nos enteramos de que había pandemia en México. 4. Se dice al final que el ejército está en las calles y que así se acaba la democracia. En México se tuvo que poner al ejército a construir el aeropuerto porque la corrupción seduce a todos. Se robaban todo o quedaban de entregarlo y alguien firmaba y el material nunca llegaba. Antes cualquier militar podía dispararte sin razón alguna y no pasaba nada. Ahora hasta la gente les exigen que sean violentos y que se impongan. Buscar explosión de Tlahuelilpan. Porque ya el ejército está al servicio del gobierno y no del narco. Y bueno, hay muchos opositores al gobierno que se hicieron multimillonarios gracias al petróleo. Se robaban la mayor parte de la gasolina. Había estaciones de servicio que tenían meses sin pedir a Pemex, la única en el país que provee gasolina. Solución: el ejército lo administra, porque pedirles que dejen de robar simplemente no fue suficiente. 5. ¿Hay muchos muertos en México? Sí. ¿Se impusieron toques de queda o medidas restrictivas? No. El presidente pidió salir a comprar y a comer porque mucha gente vive al día. Se le fueron encima. ¿Hubo multas o golpes por salir a la calle? Ninguno. En el caso de un gobernante local, Jalisco, y del partido golpeador de derecha, hizo una fiesta de gente rica donde no les importó la pandemia y fue donde empezó el brote más fuerte en esa región. Lo peor, en esa región impusieron el toque de queda. La policía mató a una persona por no usar cubrebocas. La gente se manifestó y fueron apaleados. Ese gobernador, junto con otros de oposición con gobiernos similares, hace un par de semanas celebraron una gran boda. Cubrebocas, sana distancia, eso para los pobres, no para ellos. 6. ¿El gobierno no ha podido domar la pandemia? Es una interpretación muy subjetiva el que esté a favor o en contra. Con un país entre los primeros lugares de obesidad, hipertensión, mala alimentación, etc., que aumenta mucho la probabilidad de muerte en caso de contagio, que cree que si vas al hospital te van a matar para sacarte el líquido de las rodillas. Acá no creemos el 5G porque no lo entendemos aún, y que la mayoría de la gente no guardaba distancia social. Entonces no se me ocurre qué más podría hacer el gobierno, pero hay cosas claras. Si acá enfermas de gravedad, una ambulancia va por ti y te lleva a un hospital especializado. Y cuando sales no tienes que pagar nada. Y si por mala suerte te toca que estés embarazada y no tengas un hospital público para dar a luz, porque muchos son especializados en COVID, pues el gobierno te paga un hospital privado. 7. México no da dinero a grandes empresarios, ni apoya a pymes, ni regala dinero a la población. Pues el programa de las pymes sigue funcionando. Los programas sociales incluso se anticiparon, recibieron meses por adelantado y efectivamente el gobierno no está regalando dinero solo para apoyar, pero está liberando créditos, por ejemplo el de casa. ¿Quieres construir? No te hago esperar y toma el dinero y construye. ¿Y México ha apoyado a los empresarios para que la gente no pierda el empleo? Parcialmente, pero no como ellos esperaban. ¿Y por qué creen?
Ustedes suponen bien, por la corrupción. El empresario recibía apoyo local, exención de impuestos. La empresa los tomaba y aún así despedía. Otras empresas despidieron gente aunque sus ventas no se vieron afectadas. Muchas más, aunque sus ingresos fueron récord, hicieron lo mismo. ¿Y el programa social para ayudar a los jóvenes para evitar que prolifere la delincuencia? Pues muchos empresarios, grandes y pequeños, se quedan con la mitad del apoyo y le dejan la mitad al joven. Este no trabaja, solo recibe el dinero así. Si de mí dependiera, tampoco le daría un peso a las empresas. Caso práctico, la cadena comercial Oxxo, similar a 7-Eleven, tiene locales que renta. Pues despidió a trabajadores porque no tenía. Dejó de pagar a los dueños la renta porque había pandemia. ¿Y qué creen que pasó? Pues siguieron abriendo y con ventas récord. 8. Hay que fijarse que el número de muertos por el COVID se debe de comparar por cada millón de habitantes, donde México está lejos. Comparar por cantidad de muertes es no tener idea de estadística ni sentido común. 9. ¿México invierte poco para domar la pandemia? No, ha recortado cosas prácticamente innecesarias o donde pudieran existir rezagos de corrupción. Por ejemplo, recortó fideicomisos en cultura, mucho escándalo, pero muchos de esos fideicomisos eran para hacer películas de baja calidad de directores malos, hijos de algún político y que eso llevan haciendo desde los 18 años y ya tienen 50. Han vivido todo el tiempo jugando a ser directores con dinero del pueblo. Conclusión. México es un cóctel de cosas que no se puede entender si uno no se esfuerza y se documenta sin ser imparcial. Creo que quiere decir sin ser parcial. La corrupción sigue siendo un problema, pero ya no a altos niveles de gobierno como se veía antes. Si uno busca información en internet y no es de aquí, se va a topar con más del 90% de noticias falsas, tendenciosas o peor aún, con malas intenciones. Puede ser que a muchos no les guste el gobierno actual, pero es el único en décadas que ha llegado legítimamente y con una de las votaciones más grandes de la historia de México e incluso de Latinoamérica. Pero muchos perdieron todo, vivían de la corrupción y ahora están enojados. Y tercer y último comentario de una usuaria cuyo nombre de canal también voy a ocultar porque no recibí confirmación de que quisiese ser reconocida. Antes que nada, reconocerte tu trabajo en YouTube. Es un alivio ver contenido autónomo de calidad y estimulante en esta plataforma. Gracias. Soy mexicana, me dedico a las ventas por internet para subsistir por ser una labor autogestiva, variada, que no requiere dejar mi vida entera frente a una computadora en un empleo de oficina mal pagado, al tiempo que me permite dedicarme a lo realmente importante y ocasionalmente al teatro. Los últimos meses vivimos una parálisis económica severa. Tuve 2 meses sin ventas. Me acabé mis ahorros. Como millennials es bien sabido que somos una generación precarizada por el capitalismo, su subcontratación disfrazada de flexibilidad, etc. Ya no existen trabajos con prestaciones, vacaciones para casi nadie, la mayoría estamos al día, seguros médicos o pensiones, eso ni soñarlo. Somos millones a quienes nos preocupa más tener comida en la mesa y pagar las cuentas que contraer COVID. Hemos visto un aumento exponencial en la cantidad de represión hacia el ciudadano común. La mayoría de las personas que vendemos por internet somos mujeres y entregamos en estaciones de metro. Hace 2 meses los policías decidieron arbitrariamente y sin sustento legal alguno empezar a intimidar, catear, detener y extorsionar a quienes hacemos entregas en metro. Apenas anteayer, el CTC Metro sacó un comunicado afirmando lo que ya sabemos. Es perfectamente legal entregar mercancía en metros, dado que no es ambulantaje. Pero en ningún momento se hacen responsables de la actuación ilegal de los policías. Por ello, ayer mujeres feministas se manifestaron en el metro contra las medidas represivas. Cabe mencionar que el movimiento feminista mexicano es fuerte y se radicaliza cada vez más debido a las restricciones económicas, el encierro COVID, la violencia contra nosotras ha recrudecido, el presidente ignora nuestras demandas, él es simplemente la continuidad del despojo de transnacionales, Tren Maya, corredor transísmico, asesinatos a defensores del territorio, etc. La retórica de partidos políticos enemistados no me la creo. Todos trabajan para el mismo interés y escribe el símbolo de dólares. Hace unos días, campesinos enfrentaron al ejército en Chihuahua por el acceso al agua. Pueblos enteros son rehenes de narcotraficantes que operan al amparo estatal.
Se pueden tomar medidas sanitarias sin destruir aún más nuestra economía local. Me indigna mucho que Walmart, Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Electra, las grandes empresas no cerraron ni un solo día. Veas llenos de gente estos lugares, sobre todo supermercados, cuando los mercados de alimentos, tianguis y negocios pequeños tenían prohibido abrir y también sufrieron extorsiones por parte de policías y autoridades sanitarias, miles tuvieron que cerrar. En México, alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día. Creo que el COVID es el menor de nuestros problemas y ha servido de excusa al Estado para cometer crímenes. En Guadalajara, policías asesinaron a un albañil por no traer cubrebocas. Tenemos que abrir los ojos y seguir peleando nuestros derechos. Estos han sido los comentarios y ahora es tu oportunidad de debatir sobre la labor del presidente a la cabeza del gobierno de la nación después de 18 meses de mandato. ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo mal? ¿Qué piensas tú? Comenta. Hazlo con respeto. Evita insultar, que no te van a dar medallas por ello y solo exhibes tu falta de educación. Hasta la próxima. La paz.